Bien. Bueno, vamos a Vale, comenzar. Me dale. presento, yo soy Azul Morales, soy una alumna de la Escuela Libertador Simón Bolívar y estoy representando a mi grupo que tiene un proyecto de educación sexual integral. Por supuesto no podemos estar todas en este momento acá, pero bueno, yo vengo en representación para hacer llegar a nuestros seguidores la información y bueno, poder de alguna manera interactuar. Les cuento a los que están viendo. eh, bueno, si usted se quiere presentar, está perfecto, le dejo a Bueno, usted. bueno, dale. Bueno, mi nombre es Giselle Molino, soy profesora en Ciencias de la Educación y soy docente referente de Educación Sexual Integral. Vengo trabajando hace un tiempito largo con la ESI y bueno, me gusta que me hayan invitado a participar a este vivo porque en realidad con las personas que más he trabajado en la ESI durante muchos años en diferentes escuelas ha sido con adolescentes. Así que ahora hace un tiempito ya ese trabajo lo he dejado y les extraño. Me gusta compartir y aprender de ustedes un montón. Creo que siempre se construye así el conocimiento y la verdad que las adolescencias tienen un montón de cosas para aportar en la ESI y en cualquier ámbito. Así que apenas me invitaron les dije que sí. Había que coordinar por ahí los días que estaban un poco complejos, estos tiempos están un poco agotados o nos están agotando en cierta medida. Así que, pero bueno, me pone muy feliz que me hayan convocado para participar en este que es su proyecto. Que a mí me gustaría saber también que si lo querés comentar un poquito, antes de qué se trata y todas esas cuestiones que sería súper interesante porque también lo pueden tomar otras escuelas y otros grupos adolescentes y otras instituciones como referente también. Bien. Bueno, para los que se están uniendo y que no saben más o menos de qué se trata, les cuento que nuestro proyecto, como tal lo dice el nombre, es de educación sexual integral, pero enfocado en la niñez. La idea principal surgió a ver, ¿cómo hablamos de educación sexual integral pero con los niños? O porque a veces los mayores piensan que la educación sexual integral incluye temas muy profundos como solamente sexo o cosas relacionadas a eso. Y nos pareció una buena idea despejar esas dudas o despejar los temas tabú. Dar a conocer de que la educación sexual encierra muchos temas, temas muy fundamentales para el desarrollo de un niño, para su formación, para la formación de su seguridad, de su estima y un montón de otras cosas que van a necesitar el día de mañana. Nos pareció muy interesante y quisimos, bueno, ir por esa parte, por los niños y esa parte en donde es como decir plantar una semillita en lo que va a ser su desarrollo, su crecimiento y a lo largo de toda su juventud, que es algo que les va a servir muchísimo. Así que básicamente de ahí surgió la idea y bueno, lo estamos tratando de llevar a cabo con las herramientas como Instagram y otras redes, porque nos gustaría en realidad poder estar con los chicos, hablarlo, interactuar, hacer actividades, pero bueno, acá estamos y nada, contentas de poder llevar a cabo esta actividad. Sí, adaptándonos, digamos, a los tiempos que corren, porque seguramente este proyecto surgió en otro contexto y bueno, Tal cual. hay que adaptarse, que yo creo que esto de la virtualidad ha modificado y ha desgastado un montón, porque lamentablemente estoy hablando con muchos compañeros, compañeras docentes o de cualquier otra profesión que realmente a esta altura ya estamos bastante cansados. Pero también es cierto que facilita un montón estos encuentros, digamos, más a distancia, porque ustedes, está bien, nosotros estamos cerquita, dentro de la misma provincia, pero San Martín y Guaymallén están un poquito retirados, entonces eso significaría Claro. otra forma de encontrarnos y ahí ver los tiempos de trabajo. Así que yo creo que eso, la virtualidad está ayudando un montón para encontrarnos con gente, seguramente este vivo lo van a ver gente de otras provincias y también de otros países. Así que Ojalá eso que es sí. buenísimo. Sí, sí, eso es buenísimo. Es buenísimo porque acortamos un montón de distancias que en la presencialidad sería mucho más difícil. Ustedes me habían contado que la intención del proyecto es poder trabajar con los estudiantes de la escuela primaria que están en el mismo edificio de la escuela de ustedes, ¿así?
La idea surgió primero en trabajar con niños que están entrando a la pubertad, es decir, niños de sexto a séptimo grado. Ujú. Por dificultades no pudimos lograrlo, entonces se decidió que trabajáramos con los chicos de nuestro colegio, que serían chicos de primer y segundo año del Ujú. Libertador Simón Bolívar. Así que adaptamos un poco la información y todos los contenidos que íbamos a dar a esas edades. Bien, bien, bien. Ahora sí ya me queda más claro, porque lo veníamos charlando hace un tiempito y sabía que querían ustedes dar ESI en la escuela primaria, pero no sabía qué había pasado con con ese tema, con el tema de la virtualidad. Claro, sabemos que no todos tienen conectividad y accesibilidad a estos medios, así que bueno, como dijo usted hace rato, nos estamos adaptando. Ujú. Eh, Así que bueno, les dejo a todos los que están uniéndose la posibilidad de hacer preguntas o sacarse alguna duda con respecto a la educación sexual integral. Estamos dispuestas a responderles y bueno, aquí estaremos atentas. Bueno, mientras tanto podés ir contando de cuál era el sentido del vivo, cómo lo han pensado, qué- cuál es el objetivo principalmente, qué es lo que quieren lograr con este primer encuentro que pasaron el flyer y dicen que es la primera intervención, qué es lo que han pensado, cómo se han organizado. Mientras van haciendo algunas preguntas, podemos ir charlando de eso, ¿te parece? Bien, con respecto al tema de las intervenciones, es una manera de poder llegar a conclusiones sobre nuestro proyecto, de las que después de eso vamos a arreglar detalles, por ejemplo, para eso mismo son las intervenciones. Ujú. Eh, Nuestra intervención era, la idea era hacer contacto con los chicos y bueno, poder sacar dudas y como dice la descripción de nuestro proyecto, somos una unidad pedagógica, o sea, lo que queremos hacer es enseñarles. Las ideas principales eran hacerlo a través de dinámicas didácticas, lúdicas, para hacer que los chicos se aprendieran a eso, porque por ahí piensan, la educación sexual integral es un tema teórico, quizás aburrido, pero no, hay muchas cosas interesantes para hacerlo y también está bueno buscar una alternativa en la forma de darlo a ese tema. Una Ujú. alternativa que haga que los chicos les guste, que les entusiasme. Así que bueno, con respecto a intervención, esto cuenta como una porque esperamos que los chicos que se vayan uniendo interactúen con nosotras, hagan preguntas y bueno, y contarles sobre este proyecto tan lindo que tenemos y que Ujú. esperamos que puedan entenderlo y puedan sentirse cómodos a la hora de hacernos preguntas. Así que ¿Y básicamente eso, ustedes? tenemos planeado hacer más intervenciones. Así Ujú. que ¿Y ustedes ya habían pensado algunas preguntas? ¿Habían pensado entre sus compañeras algunas como para comenzar? sí, tenemos preguntas y bueno, ellas mismas me dijeron que las iban a ir haciendo por si los chicos no se Ah, animaban para mm, hacer que fluya, sí, porque bueno, sí. vamos a estar esperando, así que sí, cuando ellas vayan haciendo las preguntas ya usted se va a ir Bueno, dale. dando cuenta. Bueno, entonces para la gente que está conectada, la intención es que puedan escribirnos ahí mismo en los comentarios, en el chat, alguna situación que quisieran saber con respecto a la ESI, a la educación sexual integral en general, a las chicas cómo están trabajando, a mí cómo la estoy trabajando, y así pudiéramos comenzar esta charla y esta conversación. ¿Les parece? ¿Cómo pensaron organizarnos para responder? O sea, teníamos como idea ir alternando, ir Bien. respondiendo yo, o responder usted, o desde ambos puntos de vista, usted como docente, nosotras como alumnas, como Ujú. jóvenes que estamos en busca de conocimiento justamente y de difusión de la educación sexual integral. Ahí llegó una primera pregunta y dice, ¿a qué edad comienza la pubertad? Bueno, tenemos entendido que la pubertad es cuando un niño comienza a madurar sexualmente. Eso tiene muchas, a ver, muchas dependencias. No siempre va a ser igual, pero, por ejemplo, en las niñas podemos decir que la pubertad comienza a partir de los 10 hasta los 13 años y en los niños de los 12 hasta los 16 años aproximadamente. Obviamente depende de la genética y de muchos otros factores, pero si generalizamos,
a esa edad comenzaría. Ujú. Yo pudiera agregar a esa pregunta que en la etapa de pubertad es la que el cuerpo se prepara para ese desarrollo de, por ejemplo, de las chicas, la menarca o la primera polución en los varones o en los cuerpos con pene. Podríamos empezar a hablar también así, así salimos de este binarismo de hombres y mujeres, si te parece. Sí, sí, Entonces, chicas o las personas con vulva entran en este cambio físico, en el desarrollo de las mamas, en el vello púbico. Son todos indicadores que nos dicen que estamos en plena etapa puberil para luego pasar a la etapa de la adolescencia plena como una etapa, digamos, del desarrollo, que es más biológico, como vos dijiste, es una etapa más de desarrollo y la adolescencia es una etapa más de construcción social. Digamos que las adolescencias son diferentes en todos claro. los lugares y en todas las partes del mundo, pero digamos, las etapas biológicas de cada persona son similares en todas las partes del mundo, así que está muy bien. Ahí Bien. había otra, no sé si la alcanzaste a ver. Sí, dice, ¿por qué se le llama educación sexual integral? Qué buena pregunta. Si usted la quiere responder, está bien. Bueno, se llama educación sexual integral porque durante mucho tiempo se habló solamente de educación sexual y en esa parte entraba uno de los enfoques de la ESI que es la parte médica o biologicista. Entonces, quizás para quienes somos más viejas o viejos, podemos ver que si en algún momento tuvimos educación sexual en las escuelas, en los años 90, comienzo del 2000, era solamente que hablábamos del aparato reproductor, ¿sí? Que es importante saber que se llama sistema reproductor y no aparato, y que solo veíamos las partes internas de esos órganos sexuales que incluye ese órgano sexual. Entonces, esta parte de educación sexual que recibimos, quienes tenemos más de 25, 30 para arriba, si es que la tuvimos, es porque justamente lo que pasaba era ver esto, cómo se hacían los bebés, cómo nacían, y nos quedábamos solo en la parte biológica. La educación sexual integral, que sabemos que parte de la ley de educación sexual, que ahora el 4 cumplió 14 años de sanción esa ley, habla de una integralidad porque no solo abarca el aspecto biológico de la persona, sino el aspecto afectivo, el aspecto emocional, el aspecto psicológico, el aspecto de derechos. Entonces, cuando hablamos de la ESI, como decía Azul en un comienzo, no solamente vamos a hablar de los órganos sexuales, del pene, de la vulva, de la vagina, sino que vamos a hablar de derechos, de cuidado, de salud, de bullying, de discriminación, de género, de un montón de situaciones que hacen a la integralidad de la salud. Entonces, en realidad, ha cambiado el paradigma de salud y en ese paradigma de integralidad, que es como de un todo, es donde ingresa la educación sexual integral. No sé Justamente. Y está si bueno quieren, empezar a ver a sí, la educación sexual integral como un derecho del que todos somos parte y del que todos vamos a seguir haciendo una construcción social para que siga progresando y se siga adaptando a todos los surgimientos que hay como sociedad. sí, si hay alguna respuesta que por ahí no tiene, no se ha entendido, digamos lo que quiero decir porque hablo mucho y muy rápido, No, eh, está bien. pueden escribir, por favor, que lo vuelva a repetir o qué quise decir con esto, así lo podemos hacer más dinámico. A Brel le salió la seño del alma y dice que es importante que estén atentos y atentas al vivo porque después se van a realizar actividades. Así que yo las leo para si después guardan el vivo, estos comentarios no se van a ver. Así que les leo, les sirvo de secretaria a Brem. Ahí hay otra pregunta que dice, ¿a ustedes como estudiantes les solicitan a sus profes los contenidos de ESI? Por supuesto. Esta información que nosotros manejamos en la página o que utilizamos para realizar las actividades están consultadas y supervisadas por Yemina Puela, que es una sexóloga que ella nos está ayudando con el proyecto, y además también de las páginas del Ministerio de Salud y Educación de la Nación, en el que hay un proyecto de ESI
destinado ya sea para nivel inicial, para nivel primario, nivel secundario e incluso para los docentes. Entonces hay una gran fuente de información a la que todos tenemos acceso, solamente que este es como si fuera un proyecto de difusión de toda esa información, porque está ahí y lamentablemente no es algo de lo que se hable mucho por el momento. Así que la idea es hacer que esa información fluya y llegue a todos. Así que sí, por supuesto, esa información siempre va a estar chequeada y tengan la confianza de que viene de fuentes seguras. Sí, yo quisiera agregar a Betu Riveros, que es importante, así como Azul y sus compañeras trabajan con sus docentes en las escuelas, que yo en este caso no soy docente de esa escuela, yo acá he venido como invitada y aparte me encanta porque todo este contacto que hemos hecho ha sido siempre con ustedes como estudiantes, entonces creo que la escuela les ha dado ese protagonismo de organización, de charlar y de todo, que me parece fundamental porque esto se ha armado con la participación claramente de un acompañamiento docente, pero conmigo siempre ha trabajado y ha charlado ustedes como estudiantes. Sí, Entonces eso me parece súper importante y valioso que los y las docentes les den ese espacio. Y por tal último, cual. para esta pregunta es que la ley, como decía Azul, es un derecho humano del cual se debe respetar y si hay alguna institución que no está cumpliendo con la ESI, los y las estudiantes tienen que exigir que se brinde. Tienen que pedirla, tienen que presentar notas, tienen que charlarlo con docentes. Quizás a algunos les cueste más y a otros menos, pero siempre, siempre, siempre la tienen que pedir porque es el derecho de ustedes, justamente es el derecho de niños, niñas, niñas y adolescentes de todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario o el nivel superior de profesorado docente. Así que eso es importante que también sepa que es su derecho. Tal cual. A ver, ¿qué más hay? Pregunta Luciana, si tengo una orientación sexual distinta, ¿tengo una clase de enfermedad? Qué buena pregunta. Eh, Eso es un tema en el que, por ejemplo, en el campo de la religiosidad, se decía que las personas homosexuales tienen una enfermedad o una clase de confusión. El tema de la sexualidad, desde como nosotras lo estamos trabajando, es una decisión personal. Lo vemos desde el área, a ver, desde decir, yo puedo elegir a quién querer y si no estoy al margen o no pienso igual que todas las personas con el hecho de decir, si soy nena, me tienen que gustar los nenes, si soy nene, me tienen que gustar las nenas. Eh, Eso depende de uno. Nosotras, a ver, es un tema bastante delicado, pero nunca te pueden llegar a decir que porque vos tenés una orientación sexual diferente, estás teniendo una enfermedad. ¿Usted tiene algún comentario para hacer respecto a eso? Sí, un montón. Sí, en realidad yo creo que la pregunta que dice Lucy Páez es que si tiene alguna orientación sexual distinta, tiene alguna clase de enfermedad, es que por muchos años la Organización Mundial de la Salud y específicamente de la salud mental categorizó, catalogó la homosexualidad como una enfermedad mental. Eso desde el año 70 con un montón de marchas y de organizaciones y de pedido de derechos del colectivo LGTBIQ+, se demuestra que no es ninguna enfermedad, que no entra en ningún parámetro de enfermedad, pero sí es cierto que, como vos decías, hay algunas instituciones, especialmente las religiosas, las que siguen considerando como anormal, como no natural, bueno, y distintas situaciones. Yo creo que tiene que ver mucho con una cuestión de creencia personal, como usted, como vos estabas diciendo, pero también hay que saber de que hay leyes que amparan a estas personas puntualmente, gay, lesbianas, trans, travesti, intersexual, no binarias, y que no podemos ir nunca nuestras creencias en contra de las leyes y de las normativas vigentes de un país. Entonces, no hay ninguna enfermedad. eh, Hay un montón de organizaciones y cada vez más que acompañan a adolescentes, a niños, a niñas a Tal transitar cual. esta etapa difícil, porque para muchas personas es muy difícil. Y bueno, eso, dejar siempre por sentado de que no es una enfermedad, por más que yo crea que lo es, no lo es.
y que bueno, nada, que cualquier cosa que se necesita ayuda, se pueden poner en contacto con ustedes, conmigo, que podemos derivarles a alguna organización que acompañe, que a esa familia que por ahí no puede entender o que no, o que está con este sistema binario de hombre o mujer o heterosexual que nos tiene que gustar las nenas o los nenes. Así que eso me parece importante aclararlo. Sí, justamente lo último que acabas de mencionar acerca de las organizaciones que están en apoyo a las Ujú. personas en esta, no sé, no sabría si llamarle una condición, pero bueno, a las personas que están pasando por este proceso, justamente acá mi compañero Lucas pregunta si Ujú. hay algún consejo para su situación, que dice, me gustan los chicos, pero no sé cómo afrontar la situación con mi familia. ¿Algún consejo? Bueno, justamente, no solo hay leyes que amparan a las personas, como dijo la doctora, perdón, la docente Giselle Molina, del colectivo LGBTQI+, sino que también hay organizaciones que pueden ayudarte a saber cómo hablarlo, ayudarte a que no te desanimes, porque por supuesto el hecho de que tu familia o tu círculo cercano no acepte tu gusto es bastante deprimente y frustrante. Así que como dijo Giselle, siempre vas a poder ponerte en contacto, ya sea con cualquiera de nosotras, o puedes buscar organizaciones que te ayuden, que te aconsejen y que te den mucho valor, porque lamentablemente, aunque uno no lo quiera, se requiere de valor para eso. O sea, no es algo malo lo que estás haciendo, pero al estar en una sociedad que todavía está en proceso de desconstrucción, eh, siempre vas a tener personas en contra que te van a decir que está mal, que estás enfermo, que estás muy equivocado. Y eso es bastante deprimente. Entonces quizás necesites de mucho valor y siempre el apoyo que lo vas a tener de tus amigos, de las personas que te aman. Así que bueno, cualquier cosa sabes que estamos acá. Sí, tal cual. En realidad, por muchos años, muchas personas se fueron de este mundo sin poder expresar qué es lo que sentían y vivieron amores truncos porque nunca pudieron declarar su amor por alguien o vivir historias de amores escondidas. Y me parece que actualmente, por suerte y en realidad por lucha más que por suerte, tenemos un mundo mucho más abierto, no tanto como el que quisiéramos, pero sí de que, bueno, hay leyes, como les digo siempre, yo entiendo que no les guste, yo entiendo que hay un montón de cosas que cuesta trabajar, como decía Azul, charlar con las familias de decir, por ejemplo, yo, mami, mira, me gustan las chicas y quizás a mi mamá le genere un montón de cosas porque mi mamá está en otra época, está en otra situación, no tiene la educación que estamos teniendo actualmente, digamos, no sé si hay una etapa donde nos enojamos con la familia, donde pasan ciertas cosas y más en la adolescencia. Ya sabemos que la adolescencia justamente significa esto de separarnos de nuestros padres, de dejar de idealizarlo y un montón de cosas. Pero hay que entender que también para las familias, lamentablemente, y ojalá no puede, que no sea así, es un proceso también, porque en realidad cuando somos nenas, por ejemplo mi mamá, o me pongo de ejemplo yo para no hablar de nadie puntual, yo nací con vulva, me dijeron que era neni digamos, por defecto, me gustan los varones, y no todas las personas son así. Pero bueno, para eso necesitamos educación, difusión, eh, acompañamiento en esa difusión y en esa educación. Y por supuesto, si hay familias que obviamente son violentas y que echan a las personas de la casa y que no lo pueden soportar, hay un montón de otra gente que sí les queremos, que sí les apañamos y acompañamos. Así que eso es Claro, importante que lo sepan. tal cual. A ver, ¿qué preguntan? Eh, ¿Está mal la masturbación? Yo, Yo leí un dato bastante interesante de que algunas organizaciones de salud se empezó a decir que la masturbación llega a ser como terapéutico, que ayuda a la salud, ayuda a subir los niveles de serotonina, ayuda a subir el ánimo y a relajar el cuerpo. Yo creo que eso va a una cuestión de moral o ética, por así decirlo, porque
también entra en juego la religión y las cosas que se decían desde esa parte. Eh, pero, no sé, ¿algún comentario que decir, Giselle? Ay, a mí este tema me encanta porque en realidad primero me persiguió durante toda mi niñez y adolescencia pensando de que estaba mal y de que era un pecado y que me iban a salir pelos y todas esas cuestiones, a mí y a todas las personas que lo hablábamos. Ni hablar se podía de esas cosas y yo creo que la masturbación es totalmente sana, totalmente libre, nos ayuda a autoexplorarnos, nos ayuda a conocer nuestro propio cuerpo y no hace nada más que generarnos placer. Ujú. Y eso, el placer, es lo que por mucho tiempo a muchas personas y específicamente a las mujeres se nos ha sido negado porque se ha pensado solamente que tenemos que tener relaciones sexuales para reproducir, ¿sí? Y nunca, o sea, no es menor que el clítoris, que es por donde mayormente sentimos placer las mujeres, hay estudios de hace 10 años recién, ¿sí? Cuando tenemos miles y miles de años de evolución y de Tal desarrollo, cual. hace 10 años hay esos estudios. Entonces, eso es un tema que en primer año, en primer y segundo año del secundario sale muchísimo porque hay mucho miedo. Lo único que hay que dejar en claro es que no es malo, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es hacerlo con las manos limpias, ver si van a utilizar alguno que otro objeto de que siempre tenga preservativo puesto para no lastimarse, que sea siempre de manera privada, ¿sí? En esto en que si lo voy a hacer solo, lo tiene que hacer privado, nadie me tiene que filmar, nadie me tiene que obligar, nadie me tiene que exigir que lo haga. Si lo hago con un compañero o compañera que yo quiera, ahí viene el consentimiento, también está bien, pero siempre que las personas quieran hacerlo, en realidad eso se trata de algo muy íntimo. Cuando hablamos de masturbación hablamos de algo personal. Y nada, eso, tener cuidados en cuanto a no lastimarse y esas cuestiones, pero de ahí en más, nada más, es algo totalmente necesario para explorarnos. Tal cual. Bien, acá mi compañera Paula pregunta, es una pregunta para usted, dice que si le puede explicar bien a qué se refiere con género, o sea, aparte de hombre y mujer. Bueno, en realidad cuando hablé recién, esto tiene que ver también mucho el tema del lenguaje inclusivo, de quienes usamos el lenguaje inclusivo, que por ahí muchas veces se toma a burla o a chiste, que yo estoy de acuerdo, digamos, con las personas que no lo utilizan, pero sí me duele y me afecta a las personas que se burlan. En realidad podemos decir un montón y acá podemos charlar una clase de horas y horas y horas para que se pueda entender. Durante mucho tiempo, si nacíamos con vagina éramos nenas y si nacíamos con pene éramos varones, pero resulta que hay algunas nenas con penes y algunos varones con vulva, ¿sí? Más que vagina, perdón. Entonces, acá entra este juego de que el género es un constructo social, una cuestión de que se nos impone desde el momento que nacemos. En el momento que nacemos, yo mujer con vulva me ponen arito, me visten de rosa, me hacen ser nena, ¿sí? Y el varón pasa lo mismo, lo visten de azul, lo hacen. Entonces son las representaciones sociales de acuerdo al sexo con el que nacemos y cómo nos expresamos en sociedad, ¿sí? Lo que quiero decirle que a XPGXX, que Es no Paula, tienen nombre, es Paula. Paula, una de las integrantes del grupo. Bueno, Paula, lo que quiero decir con respecto a esto es que sexo biológico pueden haber tres, digamos, puede haber órganos sexuales masculinos, órganos sexuales femeninos, que sería vulva, pene y intersex, ¿sí? Intersex era que antes se decía hermafrodita, que nacen con ambos órganos sexuales, ¿sí? Pueden tener pene, pero pueden tener ovarios, o pueden tener un clítoris muy desarrollado, o un micropene que puede parecer un clítoris. Esa es una cuestión más biológica, como hablábamos al principio. Pero en realidad el género, o la expresión de género, podemos ver que ahora se habla actualmente de masculinidades, de feminidades y de no binarias, ¿sí? O trans.
Entonces, yo soy mujer, nací con vulva, me gusta un varón y aparte me represento como mujer, yo soy heterosis, ¿sí? Soy una mujer heterosis. Pero si yo soy mujer y no me represento con mi órgano sexual y me siento como un varón, yo soy con una vulva, pero me represento como un varón trans, ¿sí? Y si no, lo que puede pasar es no representarme con ninguno de los dos. Acá es cuando hablamos con el sistema binario. El binario es el que incluye al hombre y a la mujer. Y en realidad queremos romper con ese sistema binario. Y hay personas que no se sienten ni hombre ni mujer, no importan con el sexo biológico que fue con el que nació, y se llaman no binarias, ¿sí? O no binarios en realidad, pero se dicen no binarias. Entonces ahí no son ni varón ni mujer, son personas, ¿sí? Y su expresión de género, por ahí, bueno, eso es todo un temón porque hay muchas como ramitas de ese no binario, como también mucho de las orientaciones sexuales, no solamente nos gustan solo los varones o solo las mujeres, hay muchas orientaciones sexuales, hay mucha expresión de género y bueno, nada, yo creo que la clave está en respetar lo que cada una persona siente que es, ¿sí? Como digo siempre, no me gusta o la verdad que me criaron diciendo que eso estaba mal, bueno, hay que rever eso, repensarlo y saber que justamente hay leyes, porque está la ley de identidad de género, que se hizo en el año 2012, donde ahí te dice que si yo tengo vulva y me quiero llamar Carlos, me tienen que decir Carlos, ¿sí? No sé si se entendió Sí, sí, un poquito todo lo que intenté explicar. sí, sí. Está muy claro y un muy buen tema y bastante amplio para charlarlo y muy interesante. A ver, ¿qué más hay? ¿El abuso sexual es algo normal? No, definitivamente el abuso sexual, justamente la palabra te lo dice, es un abuso que va contra tu intimidad y tu integridad sexual. Es algo que no debe normalizarse y que por más que en sociedades o conjuntos haya estado normal, como cosas como el incesto o cualquier tipo de relación sexual sin tu consentimiento, era algo normal, algo Ujú. que se podía hacer y que nadie podía hacer nada al respecto si no hay una denuncia y cosas como esas. Pero no es algo normal y bueno, me gustaría que usted, Giselle, haga un comentario al respecto. Es un tema bastante delicado. Sí, mira, en realidad siempre es un tema bastante profundo y por ahí para tratarlo así rápidamente siempre nos detenemos mucho tiempo para no ocupar mucho tiempo en esto. Decir que el abuso sexual es una violencia a nuestra integridad física, no es normal ni ha sido normal nunca. Lo que ha pasado siempre es que se ha naturalizado, ¿sí? Y esas cosas que ha pasado lamentablemente en la mayoría de las familias, porque han habido abusos sexuales en muchísimas familias que algunos se han podido comentar y otros no. Las personas que antes lo podían comentar quedaba ahí por vergüenza, por miedo, porque qué va a pasar. Eso hay que dejar claro que si a mí me abusan sexualmente, siendo niña, niño, adolescente, adulta o como sea, y yo se lo cuento a mi familia y mi familia no me cree, sí o sí hay que contarlo a la profe, a la seño, a cualquier institución de nosotros estamos trabajando, cualquier adulto o adulta responsable, para que les ayude en ese proceso. Eh, Acá yo creo que es una de las partes por las cuales muchas personas no quieren que se dé educación sexual. El 80% de los abusos sexuales son dentro de la familia y el 50% de esos abusos sexuales tiene que ver con un familiar directo, papá, abuelo, ¿sí? Mamá, abuela. Tal Siempre cual. se entiende, siempre se entiende que son los varones que abusan sexualmente y nada más, y la verdad que no, sí son la mayoría varones, en esta estadística, digo, no que todos los varones abusan y violan. Por ahí está de más aclararlo, pero bueno, hay que hacerlo, porque hay gente que se enoja. Pero dentro de esa estadística, quienes más realizan estos tipos de actos atroces son varones. Entonces,
para quien esté pasando por una situación de esas actualmente, pueden llamar al 144, que es en línea de violencia, acá en Mendoza, la línea de violencia hacia la mujer o violencia de género, y ahí seguramente les van a poder indicar cuáles son los procesos de acompañamiento. Yo sé que se pueden hacer denuncias, sé que se puede denunciar. Otra cosa que es importante aclarar es que los abusos sexuales no caducan. Antes, para hasta un cierto tiempo, no se podía denunciar porque ya había pasado mucho tiempo. Esto quedó como un delito permanente, ¿sí? No me sale bien la palabra, pero sí que si yo tengo 35 años y a mí me abusaron a los 5 y yo hoy quiero denunciar a esa persona que me abusó a los 5, lo pueden hacer. Así que bueno, nada, también hay un montón de organizaciones y un montón de personas que acompañan ese proceso. Muy bien. A ver, hay más preguntas por acá. Acá hay una, dice Bren, dice en una de nuestras encuentras, varios chicos comentaron que el abuso sexual estaba bien y qué le podemos decir a ellos. Ay, eso Bueno, es cierto. Nos no sorprendió sé, mucho la respuesta de algunos chicos que habían votado de que estaba bien, o como usted dijo, naturalizándolo. Y no sabíamos qué decirles al respecto porque eso viene, me parece, desde una formación desde la casa. Y ahí sí, queda en evidencia de que no se habla mucho de estas cosas en las casas. yo creo que habría que ver en qué contexto hicieron esa encuesta ustedes y qué entendieron a la hora de responder, ¿sí? Hay que ver si realmente entendieron la pregunta que habían hecho en cuanto a el abuso sexual está bien y te digan que sí. Hay que ver qué es lo que entendieron. No sé, quiero creer que se han equivocado en realidad. Creo que me estoy autoconvenciendo básicamente. Pero como dice Brem, eh, nada, lo que hay que decir y lo que estabas diciendo vos, Azul, es que eso no está bien, no es sano y es algo que nos acompaña durante toda la vida si no hacemos un trabajo con respecto a eso. Y la verdad que el abuso sexual que nos hacen a la edad que sea, si no lo trabajamos, no lo charlamos y no lo podemos expresar, deja secuelas siempre, secuelas emocionales, secuelas en nuestra vida sexual y es triste. Entonces, bueno, primero hay que reconocerlo y después poder trabajar en eso y acompañar mucho. Y otra cosa importante para decir es que nunca, nunca, jamás es nuestra culpa, ¿sí? En algún momento de nuestra vida han abusado sexualmente de nosotros, abuso, violación, penetración, tocamiento, nunca jamás fue nuestra culpa, nunca. Y eso es lo que hay que enseñar desde que somos pequeños y pequeñas. Viene mucho a través del juego, ¿sí? Nos invitan a jugar y nosotros vamos y jugamos y después entendemos lo que hicimos después de muchos años a veces, entendemos lo que hicimos y nos da culpa y uno dice, no, pero ¿por qué no me di cuenta? Y eso estaba mal, entonces yo soy la que está equivocada. Pero no, por favor, que quede que el abuso sexual nunca es culpa de la persona que es abusada, ¿sí? Eso. Tal cual. Qué buena explicación. ¿El abuso es siempre físico? Ah, eso estaba leyendo. ¿El abuso es siempre físico? No, no, porque hay muchos tipos de violencia, hay muchos tipos de violencia y la violencia psicológica, que sería la violencia emocional, la violencia económica, la violencia física, la violencia simbólica. eh, Hay un montón de tipos de violencia donde no la sabemos reconocer porque solamente creemos que violencia es un golpe que nos pueden dar y no es así, ¿sí? Existe una llamada violencia de gas, que es la violencia psicológica, que nos van haciendo buenos servicios, una inútil, no te va a salir, que siempre igual, que no va a llegar a ningún lado, ¿sí? Y nos la creemos en eso y, y eso es una violencia muy grande donde, qué sé yo, particularmente creo que la violencia psicológica es mucho más permanente y más difícil de sanar y de darnos cuenta
que la violencia física. Y en cuanto al abuso sexual, no tampoco siempre físico. Por ejemplo, el abuso sexual callejero, que ahora fue el día, el viernes, fue el día de la prevención del abuso sexual callejero. Cuando caminamos las mujeres, por lo general en la calle, sabemos que nos gritan cosas, nos insultan, nos dicen cuestiones aterradoras que este fin de semana estuve compartiendo en las historias y no nos tocaron. Y sin embargo nos hicieron sentir asco, nos hicieron vomitar, nos hicieron descomponer, nos hicieron tener miedo, nos hicieron correr, nos hicieron transpirar de miedo. Entonces no siempre es físico, justamente. Ninguno de los dos ejemplos que les he querido dar. Tal cual. Vamos a seguir con las preguntas. Ujú. Una vez me dijeron que si la mujer no llega al orgasmo no puede quedar embarazada. ¿Es eso verdad? Eso no es verdad. No habría niños en el mundo. No, no, totalmente. No sé si quiere adentrarse en el tema y responderla o la pasamos. Sí, no, sí, yo respondo todo. Lo que sí hay algo que te está haciendo ruido, puede ser, hay como un chasquido, Debe ser que tengo el volumen muy fuerte. A ver, no me fijo. se escucha como un chasquido, Sí, yo también puede lo ser. escucho, pero pensé que era No, de su acá yo estoy parte. sola, no tengo otro. No, Yo si acá acá también está todo en silencio, es como una interferencia, pero no, no sé por qué. Si yo Bueno, también lo escucho. probémosle bajando el volumen un poquito a ambas. Sí, ahí ya le bajé. Bueno, una vez me dijeron que si la mujer no llega al orgasmo no puede quedar embarazada. ¿Es eso verdad? Bueno, si pensamos en que recién las mujeres hemos podido venir a hablar del orgasmo hace poquitísimo, porque ni siquiera habían estudios reales sobre eso, la respuesta claramente no es verdad porque no existiríamos en el mundo. No necesariamente una relación sexual va a llegar a un clímax o a un orgasmo y muchísimo menos tiene que ver que vamos a quedarnos embarazadas por eso. La verdad es que no. Eh, para que una mujer pueda quedar embarazada tiene que estar en su día fértil, ovulando y tiene que haber un espermatozoide, ¿sí? Donde se unen y pueden llegar a hacer ese, no me sale la palabra ahora, pero bueno, cuando se forma Fecundación. el feto o el embrión. ¿Cómo? Una fecundación. Eso, una fecundación. Sí o sí la mujer tiene que estar ovulando, que eso creo que ya lo habían explicado ustedes en las historias con respecto a la menstruación, en el día 14-15 aproximadamente del ciclo menstrual, no del día 15 del mes, sino del día Claro. 15 que comienza nuestro ciclo menstrual. Las mujeres, eh, las mujeres o las personas con vulva eh, ovulan y ese óvulo que se despide puede ser fecundado, como decía bien Azul, por un espermatozoide o unos espermatozoides y ahí recién se forma esta fecundación, este cigoto, este embrión, este feto, pero no por un orgasmo. No, la verdad que no. Acá preguntan, ¿qué opina de que las mujeres culpen a un hombre sin pruebas de abuso sexual y resulta ser mentira? Y esto ya va más para una opinión, porque justamente pregunta qué opina. ¿Qué opina usted? Dicen. Mira, yo creo que no conozco ninguna mujer, al menos en mi entorno y mi alrededor, que haya denunciado, así sea públicamente y no penalmente, a un varón de abuso sexual y que sea mentira. Sinceramente, todas las que han dicho han sido verdad y muchas de las que no hemos dicho también es verdad y todavía no lo decimos. Sí creo que pueden haber casos que pueden haber casos, creo que salió uno muy conocido donde una amiga había acusado a un chico de un abuso sexual y que después había sido mentira, que después se había arrepentido. Sí pueden haber casos, pero no creo que sean la mayoría. Sí creo que siempre que una mujer pueda culpar a alguien, o en este caso a un hombre de un abuso sexual, puedo asegurar que, no sé, particularmente siento que es cierto, ¿sí?
Y a veces nos cuesta un montón creer en eso porque por ahí es persona, ese varón que está diciendo acá Azazel, lo queremos, puede ser nuestro papá, nuestro tío, nuestro primo, nuestro hermano y lo queremos y no podemos creer que haya pasado eso, pero eso tiene que ver con otra cosa. El cariño que nosotros le podamos tener a una persona no va a justificar jamás algunos actos que esas personas hacen mal o que hacemos mal, que nosotras mismos podamos hacer mal. Así que bueno, eso, la verdad que es mi opinión. Bien. Hay una pregunta que se me pasó hace rato que dice, ¿cómo podemos romper estereotipos tanto físicos, familiares o sociales? ¿Y vos qué pensás, Azul? Yo pienso que el hecho de romper estereotipos va en la estima y la fortaleza que tenga uno. O sea, un estereotipo es algo que nos va diciendo a través de patrones cómo debemos vestirnos, cómo debemos actuar, qué debemos decir, qué cosas tenemos que hablar y qué no. Pero va en desconstruirse, me parece a mí, va en uno, en lo que uno quiere comunicar, lo que uno quiere hacer. Como decía Paula, decía estereotipos físicos, familiares y sociales. Y Ujú. son temas que van en la construcción social, me parece a mí. Eh, yo creo que mientras vos puedas ser libre de pensamiento, libre de expresión, vas a estar rompiendo muchos estereotipos y eso es lo principal, ser uno mismo. Y sin importar lo que diga la gente o los estereotipos sociales, como dijiste, Paula, vos en tu pregunta. Yo lo veo Ujú. así, como adolescente, como joven. Creo que mientras uno pueda expresarse con libertad, eso va a ser romper un estereotipo. Sí. Yo creo que cómo podemos romper los estereotipos, primero queriéndonos mucho, ¿sí? Empoderarnos nosotros, nosotras y nosotras mismas, querernos, hacer las cosas que creemos que están bien, por más que muchas personas piensen que no. No digo esto de que no, me quiero tirar de arriba un puente porque quiero volar y la gente me dice que no, que me va a hacer mal. No, sabemos que por ahí la adolescencia pasa por un montón de etapas. En realidad, las adulteces y las vejeces también pasamos por un montón de situaciones donde eh, pasamos por estados emocionales donde nos queremos vestir de negro, donde nos queremos vestir de rosado, donde queremos vestirnos de rojo. Y bueno, nada, es respetar eso que nos está pasando. Quizás sea una etapa y quizás sea algo permanente, ¿sí? Saber que podemos aprender y desaprender con el tiempo, siempre, ¿no? Que porque yo dije esto hace 2 años atrás me tengo que morir y por más que ahora yo ya piense que sea distinto, dije no, voy a sostener con eso, sino ser, digamos, flexible y humilde en cuanto a poder cambiar de opiniones. Estamos aprendiendo constantemente. Las personas grandes no las tenemos claras ni ahí, quiero que lo resepan. Las personas grandes, los profes, las mamás, los papás, no tenemos nada claro, en realidad no deberíamos tener nada claro y quien dice que sabe todo no sabe nada. Y bueno, eso, permitirnos también a las personas adultas que muchas veces nos equivocamos, que podemos pedir perdón, reconocer ciertas cosas que podemos hacer con las adolescencias. Hablo como mamá, hablo como profe, por ahí uno tiene otras crianzas, todo. No se justifica la violencia jamás, nunca, de todo lo que yo vaya a decir, nunca jamás voy a justificar una violencia, pero sí saber de eso, de que nosotros pensamos siempre que los papás o los profes la tienen re clara y la verdad es que no, ¿eh? La verdad es que estamos en un aprendizaje constante y creo que aprendemos hasta el día que nos morimos, nos estamos muriendo y estamos aprendiendo. Así que eso me parece que es importante, saber de que nos tenemos que empoderar, querernos mucho. Estamos en un mundo donde nos enseña a no querernos, ¿sí? Porque tenemos la nariz fea, porque tenemos la cola chata, porque tenemos las tetas chiquitas, porque somos más gorditos, porque somos más flaquitas, porque somos más altas. Estamos en un mundo de consumo, en un mundo capitalista donde no quiere que nos queramos. Porque si nos queremos, se cae el capitalismo. O sea, si yo no me quiero operar la nariz, si yo no me quiero operar las lolas, se cae toda la economía. Y en realidad es eso, querernos, cuidarnos y pedir ayuda siempre que la necesitemos. Incluso en esta etapa de pandemia, me parece que las cuestiones emocionales y eso
pedir ayuda a una psicóloga, pedirle ayuda a un adulto, a un profe, decirle me siento mal, no sé qué hacer, es fundamental. Es fundamental para romper cualquier tipo de estereotipo. Tal cual. A ver. ¿Viste? Es verdad que cuando la pareja, cuando tiene relaciones y está nervioso, no se llega a sentir cuando se llega al orgasmo. Mm, no entiendo bien la pregunta. No sé, Azul, si vos entendés, Media confusa, pero ¿verdad? yo creo que se refiere a que, no sé, por el nerviosismo no se puede llegar al clímax, es como que, Mm, no sé, ajá. no entendí muy bien la pregunta, pero Cami, si la querés hacer de nuevo, por las dudas que entendamos mal, pero creo que me parece que es con lo que vos estás diciendo, que no se pueda tener un orgasmo por estar nervioso, sí, es la falta, una de las causas más fundamentales, no tener un orgasmo porque estamos nerviosos o nerviosas, o porque tengamos miedo, o porque tengamos dudas, o porque no estamos seguras, o porque yo hablo como mujer, ¿no es cierto? O porque accedí por ahí a tener una relación que no tenía tantas ganas, eso también es violencia y después nos damos cuenta de un montón de tiempo. Pero lo importante es saber que una relación sexual, y esto es re importante que lo sepan, que lo sepamos todos, pero puntualmente las adolescencias que están comenzando su etapa activa en la sexualidad en cuanto a sexo, y es que la relación sexual no siempre tiene penetración, no siempre se llega al orgasmo, no tiene que ver el tamaño del pene, no tiene que ver el tamaño de la lola, esos son todos mitos. Y esos mitos nos hacen mal por un montón de tiempo. Creemos que estamos mal, que estamos fallados, y en realidad lo más importante de todo es que cuando me escriben, mira, Azul, yo te confieso que de muchas de las preguntas que me llegan acá a la página de Instagram de los varones es básicamente por el tamaño del pene, si está bien, si les va a crecer, si eso le va a hacer mal a una mujer, si cómo pueden hacer. De verdad que es increíble, pero muchas, muchas, y que quieren saber cómo ayudar a su compañera. Y yo a todo el mundo le digo lo mismo. El tamaño no importa y lo que importa siempre es el consentimiento, ¿sí? Es de acompañarse, de cuidarse, de escucharse, de que si tu compañera, compañero, compañera con quien vos vayas a estar no tiene ganas, no se tiene que obligar, no se tiene que exigir, porque eso es un abuso sexual. Y el abuso sexual también están dentro de las relaciones de noviazgo y de las relaciones matrimoniales, ¿sí? El abuso sexual no solamente lo hace un desconocido o un conocido por fuera de la relación sexual. Y reconocer que hemos sido violentadas sexualmente dentro de una pareja es súper triste. Entonces ustedes que son adolescentes y que trabajan con adolescentes, es importante para cualquiera, no varones o mujeres, que quede claro que por favor el consentimiento es lo fundamental para cualquier situación en la vida, ¿sí? Para cualquier situación de la vida y específicamente para una relación sexual. Y que no siempre esa relación sexual tiene que tener penetración o tiene que tener eyaculación, tiene que tener orgasmo y esas cosas que vemos en la pornografía. También eso, aprovecharles que estamos hablando entre adolescentes y que todo lo que ustedes han visto en las películas pornográficas, en los videos que circulan, es todo mentira. Eso no pasa nunca. Con eso nos criamos, con eso nos educamos y con eso pensamos que está bien. Y no pasa, no va a pasar. Eh, Son actores, actrices que están muchas horas haciendo una escena de 5 minutos donde tienen un montón de cosas que no existen, digamos, esa cantidad de eyaculación o todo lo que son fluidos son todos mentiras. Entonces, eso, la pornografía ahora está al alcance de cualquier celular, de cualquier persona, adulta, joven. Ya hemos escuchado un montón de videos de chistes o de lo que sea, que el papá le presta el celular a los hijos y le llega un video y el hijo lo ve. O la mamá, cualquier familiar les llega un video de chiste y en ese chiste hay una escena sexual y ese niño o niña lo ve. No va a pasar nunca esas cosas. Nos ha criado la pornografía y eso es un consumo que
una industria que nada, nos ha perturbado en cuanto a un montón de ideas que tenemos y a la hora de que vayamos a tener nuestra primera relación sexual, saber de que no va a pasar lo que está en el video. Y muchas veces tienen esa primera relación sexual y se quedan sumamente tristes y frustrados, perdón, porque no pasó lo que vieron. Y no, no va a pasar. Así que en eso, cuando ya estén preparados ustedes y comiencen con ese camino, saber de que eso no va a ser así. Es súper importante. Tal cual. Luciana pregunta, ¿qué le aconsejarían a un chico que está entrando en su adolescencia? Ay, no la veo. Ay, no. A ver, ¿la encontró No la le, pregunta? no, Lucy Páez repetímela, pregunta. repetímela. Pregunta, ¿qué le aconsejarían a un chico que está entrando en su adolescencia? ¿Y vos qué le aconsejarías? Que has tenido la adolescencia más cerquita a que la tuve yo. Yo le aconsejaría siempre buscar apoyo en todos lados. Nunca pensar que que uno está solo. En la adolescencia, bueno, ya sabemos que se viven muchos cambios, no solo corporales, sino psicológicos, sentimentales, en donde es como que todo se intensifica. Entonces, tiene partes buenas y partes malas. Se intensifican las cosas buenas y se intensifican las malas. El sentimiento de a veces soledad, el sentir que nadie te comprende, sentir que nadie te apoya. Y quizás para atravesar ciertos cambios eso influye negativamente. Así que nada, siempre buscar apoyos en familiares, en amigos y bueno, eso nada más. Se está por acabar el video, me dice que quedan 10 segundos. Ay, qué triste. Lamentablemente hay tanto por hablar. No sé si lo querés continuar un poquito. Ahí está. Se cortó, pasó rapidísimo la hora. Sí, la verdad que sí. ¿Pudiste guardarlo? Sí, sí, lo guardé y lo publiqué, así que está Ah, ahí buenísimo. en la publicación. Después yo lo puedo descargar si ustedes me autorizan para difundirlo después en el canal de YouTube, que ahí voy haciendo como un archivo de todos los vivos y las cuestiones para que después lo puedan ver. Si me autorizan ustedes y sus familias, lo hacemos. Bien. Las preguntitas que estaban hace rato, bueno, no están más, así que me gustaría las personas que se están uniendo si pueden volver a hacer las preguntas que estaban, que habían varias por contestar. Eh, Sí, porfi, porque estaba bueno. Yo había alcanzado a leer algunas, por eso te propuse que si querían continuar, pero me olvidé. Convengamos que el cerebro está funcionando a medio andar, pero me olvidé. Me parece que había algo sobre los noviazgos violentos. Había visto algo de eso. No sé sí, si sí, vi una pregunta. Me gustaría ver si la chica está, que la vuelva a hacer, por favor, la pregunta, o a todos los que habían hecho preguntas y que no las respondimos, se las pueden volver a hacer, por favor. sí. Es un tema muy amplio el de la educación sexual integral, así que No, lo que pasa es que, ahí está, Brem. Ahora respondemos. Lo que pasa es que hay mucho para charlar y es muy amplio. Yo creo que lo que ahora estamos haciendo, yo te comento que en las escuelas secundarias donde yo trabajo o trabajé mucho tiempo, hacía este primer taller con un buzón de preguntas, ¿sí? Y ese buzón de preguntas que en muchas escuelas lo saben dejar y que después alguien va y pone un papelito y después cada tanto se ve. Creo que no funciona mucho de esa manera porque es como que la gente se cuelga y no pregunta. Entonces lo que yo hacía era, hola, ¿qué tal? Soy la profe Giselle, vamos a tener el taller de ESI. Vamos a poner en una bolsita esa pregunta que nunca te animaste a hacerle a nadie, porque a mí me hubiese encantado tener a alguien a quien preguntarle sobre masturbación, sobre la primera vez, sobre el tema del desarrollo del cuerpo. Eso que ahora muchas personas adultas dicen, no, si los chicos ya saben todo. Y en ese los chicos ya saben todo, es mentira y no está bien. Y es verdad que tiene un montón de información al alcance de la mano, pero no quiere decir que esa información sea sana, sea buena, ¿sí? Entonces, hay personas que, bueno, les cuesta hablar y dicen, no, que lo busquen en internet y en internet se van a encontrar con una infinidad de cosas
que quizás le haga más mal a la persona que está preguntando que a la otra. Así que lo que hacíamos era eso, un taller muy difundido que a mí me encanta. Ese mismo día en una bolsita sacábamos un papel y ese papel lo íbamos leyendo y lo contestábamos delante de todo el mundo. Nadie sabía quién lo preguntó, eran 30 estudiantes, 30 preguntas, muchas repetían. Por ejemplo, en primer año se pregunta mucho sobre menstruación, mucho. En segundo año se pregunta mucho sobre la primera vez. Me he dado cuenta a través de los años y de hacer ese, esa dinámica, lo que pasa. Tengo unos papelitos por ahí que seguramente ya voy a hacer una publicación para que vean cuáles han sido las preguntas reales de estudiantes. Algunos papelitos me los guardaba. Y bueno, y esto es un poquito de eso, charlar sobre los mitos de la sexualidad y me encanta. Sí. Eh, Eso del buzón que usted estaba contando hace rato, nosotros también, cuando podíamos ir a la escuela, ujú, queríamos hacer algo así. Como le decía, siempre en una dinámica didáctica. Y ujú, hacer un juego en que los chicos pudieran preguntar estas cosas, justamente, que no se animan a hablar, que no se animan a preguntar a sus padres o incluso en las escuelas porque les da vergüenza. ujú. Así que bueno, es una idea Sí, buenísima, siempre hay que tenerla en cuenta, el hecho yo de creo poder hacer. Yo creo que en cuanto a si lo dejan, digamos, por la experiencia propia y de mis compañeros y compañeras que lo han hecho, si lo dejan al buzón, después cuando lo van a buscar, como que no hay muchas preguntas. Tiene que ser ya. O decir, miren, para la semana que viene piensen una pregunta y yo vamos a venir y vamos a charlar. En este primero primera, por ejemplo, vamos a charlar sobre las preguntas que ustedes nos hagan. Hacen la pregunta en ese momento y se responde en ese momento en la medida de lo posible que lo sepan, por supuesto. Hay veces que si no se sabe, no está mal decir esto no lo sé, tengo que preguntar, no estoy seguro, lo traemos mejor para trabajar la próxima semana porque no tenemos que saber todo. O sea, nadie sabe todo en la vida. Y aparte las cosas van cambiando. A mí me pasa que muchas cosas que sé han quedado ya desactualizadas, porque han pasado un montón de cosas entre medio. Entonces eso también es importante que a los profes, las profes sepamos de que por ahí todo lo que aprendimos en algún momento no es tan así actualmente. Claro, la información siempre se va a ir actualizando. Bien. Bueno, A ver, Bren dice, ¿qué pasa si no me cambio la toallita habitualmente? y lo primero que va a pasar es que puede llegar, a ver, se incrementan mucho las probabilidades de que ocurra una infección. Ujú, Porque, a ver, la toallita hace que se acumule mucha humedad en esa zona de pliegues de la vulva. Entonces, al tener fluidos orgánicos, o sea, la misma menstruación, que es un fluido orgánico, puede llegar a descomponerse, puede llegar a desprender olor, puede llegar a darte picazón, ardor, y en los casos más graves llegar a lastimarse. La piel es una zona muy sensible, muy húmeda, así que es recomendable cambiar la toallita cada 3 o 4 horas, dependiendo del flujo de sangre que tenga cada persona. Y bueno, siempre cuidarse de ese tema de las infecciones porque es una zona muy delicada, muy húmeda, una piel bastante sensible. ujú. A ver, había una pregunta muy interesante que dice, hay muchas preguntas, con relación Bueno, a la yo para agregar, planificación. perdón, yo para agregar No, a no, esto, sí, la verdad. pues, diría de que quienes se animen, que prueben y se pasen a la copita menstrual, que la copita menstrual es lo más, de lo más, de verdad. Primero que aportamos, digamos, a la ecología. Las toallitas tienen muchos químicos que muchas veces nos irritan, nos lastiman, como vos bien explicaste, genera mucha humedad, entonces eso puede producir hongos, y mucho más si no se cambia constantemente. Tiene olores, ¿sí? Olores con esos perfumes horribles que le ponen a las toallitas, más el olor a la sangre. Vieron que el otro día sacaron ustedes una encuesta y yo comenté de que en realidad la sangre menstrual no tiene olor, pero al tener contacto con el aire se oxida y es ese olor raro que tiene.
En cambio, con el uso de la copita menstrual, que ahora, que antes solamente la vendían algunas marcas y que lo hacían por lo general círculos de mujeres, no estaba comercializada, ahora ya están en algunas farmacias. Lo pueden usar cualquier persona, eso es algo muy personal, no necesariamente ya hayan tenido que tener relaciones sexuales, eh, no hay una edad, digamos, eso es muy personal de cada mujer o persona con vulva y que quiero que sepan que es lo más, que no se vuelve, una vez que uno usa toallita, copa menstrual, no se vuelve nunca más a la toallita. Y que también está la opción de las toallitas de tela, que seguramente nuestras mamás y nuestras abuelas lo hacían cuando eran más chicas y que son mucho más sanas, aunque no creamos que las toallitas descartables. Así que investigar sobre eso y ver qué mejor, qué les viene mejor, digamos. Bien. Acá hay otra pregunta, dice, con relación a la planificación familiar, ¿cuáles son los anticonceptivos más eficientes? Y otra duda con los métodos anticonceptivos que están al alcance de los adolescentes. Ah, todos los métodos anticonceptivos, no, todos no están al alcance, por supuesto. Eh, el más eficiente es el preservativo, que no hay 99,9% de probabilidades de que sí funcione. ¿Y qué más decía? Ah, eh, los métodos anticonceptivos que están disponibles en los centros de salud es el preservativo y no siempre hay disponibilidad, pero también hay pastillas anticonceptivas que puedes ir a buscar sin ningún tipo de compromiso. eh, y es una obligación del Estado, un derecho que tenemos todos los jóvenes de poder tener accesibilidad a ellos. Así que siempre en algún centro de salud o algún hospital o eh, cualquier centro de salud tienen que haber. No siempre va a haber disponibilidad porque, bueno, se acaban, pero bueno. Ah, Sí, yo pudiera aportar, además de lo que vos dijiste, que me parece muy bien, es que siempre cualquier método anticonceptivo que vayan a utilizar tiene que ser acompañado por un preservativo, ¿sí? Si eligen cuidarse con pastillas anticonceptivas o con el chip hormonal o con el DIU o con lo que sea, siempre acompañen con preservativo porque, bueno, con el tema hormonal podemos prevenir un embarazo no planificado, no deseado, pero no prevenimos ninguna enfermedad de transmisión sexual. El único método que si se usa correctamente, quiere decir desde el inicio de la penetración hasta la eyaculación o la finalización, tiene que tener preservativo. Existe el preservativo femenino, pero no está acá en Argentina y ese no lo dan en la salita porque aparte sale muy caro. Entre personas del mismo, o sea, entre dos personas con vulva, podría ser, se tienen que también cuidar con preservativo y lo que se hace en ese caso se utiliza campo de látex, que es lo mismo o sea, sería el látex del preservativo, cortarlo, ¿sí? Y ponerlo alrededor de la vulva. Eso también, porque hay muchas enfermedades de transmisión sexual entre personas del mismo sexo que muchas veces no se cuidan porque, bueno, claramente no se van a quedar embarazadas, pero no tienen conciencia y la verdad que pensamos que no nos va a pasar hasta que nos pasa. Es así, pensamos que no nos vamos a quedar embarazadas, que no nos vamos a contagiar de nada hasta que lamentablemente nos pasa. Y con respecto a lo que hay en la sala, como dijo Azul, a partir de los 13 años tenemos derecho de asistir a cualquier centro de salud y que nos den anticonceptivos sin la autorización de ningún adulto. Lo que yo recomiendo siempre es que nos acompañe alguien, ¿sí? La mamá, el papá, el tío, el abuelo, pero en el caso que no exista ese acompañamiento, saber de que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva decía a partir de los 14 y el nuevo Código Civil del año 2015 dice que a partir de los 13 años uno puede ir a la sala y pedir preservativos, pastilla anticonceptiva, la colocación del DIU, pueden todos los métodos anticonceptivos menos los métodos permanentes que es la vasectomía y la ligadura tubaria, que es a partir de los 18 años en ese caso, ¿sí? Y también aclarar que no necesariamente tienen que tener hijos, que no se autoriza, por ejemplo, si yo soy mujer y me quiero hacer la ligadura tubaria,
no es necesario que lo autorice mi marido, como la vasectomía no es necesario que lo autorice la esposa. Eso pasaba antes, ahora ya no, es una decisión personal de cada cuerpo. Y, y bueno, eso, que en realidad debería, y en el caso que pase lo de azul, hay que denunciar de que no se está entregando a la línea de sexo y reproductiva, que es un 0800, que no lo tengo acá a mano, pero es fácil ponerlo en Google, que no están entregando ciertas cuestiones y que porque hay que saber que hay algunos médicos, médicas, enfermeras, enfermeros que no les gusta que la gente se cuide, que tienen una concepción de la sexualidad muy tradicional y bueno, y hay veces que nos dicen cosas que no son y nos vamos porque no sabemos. Entonces es importante aclarar de que a partir de los 13 años ya nos pueden dar cualquier método anticonceptivo hormonal o de barrera. Muy completo. A ver, hay más preguntas. Mm, Acá encontré una, ¿la leo? Sí, Azazel dice, yo nunca me sentí como adolescente, ya que no tengo los conflictos que todos dicen. Y bueno, no me siento adolescente, tengo 17, casi 18. Yo creo que acá Azazel da el ejemplo clarísimo de que no todas las adolescencias son iguales y que lo que hablamos por ahí en las escuelas en psicología, por ejemplo, las escuelas que tienen psicología y hablamos del desarrollo, podemos llegar a decir algunas características típicas, pero no necesariamente las van a tener todo y no por eso dejas de ser adolescente, ¿sí? La adolescencia es la etapa entre la infancia y la adultez. Ahora, no hay edad de inicio, supuestamente había edad de finalización, pero ahora también entre medio está la etapa de joven, entonces infancia, adolescencia, joven, adulto y adulto mayor. Pero creo que, como decía Sacel, no necesariamente te va a pasar todo lo que vemos en los libros que nos pasa siendo adolescente. Eso depende mucho del contexto en donde estás siendo criado, criada y en el lugar donde vivimos, porque como decíamos al comienzo, no es lo mismo vivir en Argentina siendo adolescente que vivir en Estados Unidos, que vivir en África o vivir en la India. Entonces, tiene que ver el contexto cultural, el contexto histórico y principalmente el contexto social. Así que tranqui a exactamente. hacer que sos adolescente y que está todo bien. Hay más, hay más. Bueno, ¿Quiere leer acá la siguiente pregunta sí, y claro. explicarla a usted? La leo yo, dale. Dice, con mi novia nos gustaría probar el sexo anal, pero no sabemos cómo empezar. ¿Algún consejo? Bueno, el consejo es lo mismo que para cualquier tipo de relación sexual, que estén las dos, tres, cuatro, todas las personas que vayan a participar, que estén de acuerdo, ¿sí? Que ninguno convenza a la otra persona de hacer cosas que no quieren, eso es el consentimiento, es principal. Y segundo, saber que siempre para tener sexo anal, sabemos que hay tres tipos de sexo, ¿sí? Digamos, se categorizan en tres. El sexo anal, el sexo oral y el sexo vaginal, ¿sí? Pasa que nos cuidamos por lo general en el sexo vaginal para no quedarnos embarazadas las personas con vulva, pero en el oral y en el anal no nos cuidamos porque, bueno, no nos quedamos embarazadas y en realidad es donde se transmiten muchas enfermedades de transmisión sexual. Entonces el consejo básico es que quieran, que se cuiden, que respeten el vínculo de ese momento y que se cuiden con preservativo siempre. Por más que con la relación anal no nos vamos a quedar embarazadas, siempre hay que cuidarse con preservativo. Y bueno, nada, cada persona, no hay, digamos, un tips de paso a paso, cada persona puede ir probando, experimentando, pero siempre con respeto y mucho cuidado, porque es una zona, igual que la boca, es una zona donde se puede tener llagas, donde se puede haber lastimadura y donde claramente el ano tenemos heces y eso puede producir infección en la lengua, por ejemplo, o en el pene. Entonces, por eso hay que cuidarse con campo de látex o con preservativo. No sé si quedó claro y quieren volver a preguntar. Seguimos.
A ver, ¿qué más hay? El síndrome de shock tóxico es habitual, dice. Creo que estaba hablando con respecto de las toallitas o los tampones, ¿no es cierto? Que estás hablando sobre eso. Sí, yo creo que hace referencia a eso, me Ujú. parece a mí. La verdad no estoy informada y no quiero decir algo que no es, así que prefiero no responder a la pregunta. Bueno, en realidad no es habitual en el caso que existan ciertos cuidados y que no tengamos alergia a ningún químico que contenga el tampón o la toallita. Ha habido digamos, el año pasado o el anterior, yo me acuerdo que vi muchas noticias con que habían estos shock tóxicos, que no sé si precisamente se llama así, eso también lo desconozco, debe tener algún nombre científico, que genera como una infección y una generalización de esa infección a nivel corporal. Lo que yo creo es que hay que tener mucho cuidado las personas que usan tampón, principalmente porque están introduciendo dentro de la vagina un montón de químicos y un montón de cuestión que tiene un cierto tiempo. Sí, yo no sé bien precisamente cuánto es la hora exacta como máximo de tener un tampón. Eso no me acuerdo, no, lo desconozco. No sé si son 4 horas. De 3 a 4 horas, pero también dicen que el máximo que se puede tener son 8 horas, pero que es Bien, recomendable cambiarlo a cada 3 o 4 horas. bien, esos eran más o menos los números que yo me parecía, pero no la quería pifiar. Y bueno, pasa eso, que si nos ponemos un tampón y nos lo tenemos 2 días adentro de la vagina, claramente se va a podrir, como cualquier cosa que tengamos dentro de la vagina y se pueda podrir, el cuerpo lo va a rechazar, lo va a expulsar y puede producir una septicemia, que es una infección generalizada. Por eso mismo, se recomienda, en vez del tampón, la copa menstrual. Quienes ya usan tampón, el paso a la copa menstrual es facilísimo y es mucho más accesible porque ya están acostumbrados. Igualmente quiero que sepan que es nada que ver tener un tampón que a tener una copa. Es totalmente mucho más sano y más liviano tener la copa porque el tampón se empieza a llenar, sí, de sangre y a la hora después de sacarlo cuesta y duele y molesta. En cambio la copa siempre tiene el mismo tamaño. Así que, bueno, no es habitual, no debería ser habitual porque eso es parte de nuestro cuidado del cuerpo, ¿sí? La limpieza, bañarnos, cortarnos las uñas, cambiarnos la bombacha, el calzoncillo y todas esas cuestiones, lavarnos siempre que vayamos a hacer caca, de las mujeres limpiarnos de adelante para atrás, todo eso son partes de cuidado y de aseo personal súper importante y que si no lo cuidamos podemos producir infecciones urinarias y un montón de cuestiones que nos estamos haciendo daño, básicamente. Bien, acá hay una muy buena pregunta referida a la copa menstrual y pregunta Luciana cómo se coloca la copa menstrual. Bueno, la copa Este, menstrual, ¿querés contestarlo vos? no, no, adelante. Yo la amo a mi copa, por eso yo le hago, hace como 6 años que le vengo haciendo una propaganda que pareciera que la vendiera, pero no. En realidad la copa menstrual se produce, no, se introduce, hay distintos tipos, bueno, acá no la tengo, pero pueden buscar, hay muchas páginas en Instagram donde venden copas menstruales y ahí hay videos, hay tutoriales y hay un montón de cuestiones. Cada persona va a introducirla de la manera mejor. Algunas ponen vaselina, otros ponen saliva, otros no ponen nada, solo con agua. Pero en realidad es una copita así, más o menos. Esta medida de la que está acá, no sé si se alcanza a ver. Es una Sí, copita se ve bien. y se dobla, ¿sí? Se hace un bollito y se introduce dentro del canal vaginal que tiene que estar en la primera parte del canal vaginal, no tan al fondo. Y para sacarla, que es lo más importante, o sea, eso va a ser un vacío, va a producir que no se corra o manchemos, digamos, que suele pasar, por eso se acompaña por lo general con un protector de tela o con una toallita de tela, o con una toallita común, por las dudas para salir y hasta que no aprendamos, cada cuerpo lo asimila de una manera distinta. Yo conozco muchas amigas que lo usan y todas nos ha pasado cosas distintas.
pero lo importante para sacarla, que eso sí es importante saberlo, hay que generar, meter un poquito los dedos, apretar y va a hacer un vacío y de ahí sacarla. No del cabito que tiene abajo, porque eso produce como que es un chupapoto. ¿Vieron los chupapotos para limpiar? eh, no se llama chupapoto, pero yo le estoy diciendo así cuando limpiamos, cuando limpiamos las tuberías y esa cuestión. Bueno, produce eso y eso nos puede hacer daño en el útero. Así que eso es importante que sepan cómo es. Pero cada uno une va a saber cómo. A medida que van pasando los periodos lo va probando. Bien. Hay una pregunta de Brenda que dice, ¿cuántas veces se puede tomar la pastilla de emergencia? Ujú. Justamente la pastilla, como el nombre lo indica, es emergencia. Es siempre ante una situación de la que ya no puede salir y no hay vuelta atrás, entonces es solamente y exclusivamente para una emergencia. La pastilla del día después, como muchos la conocen, se puede tomar una vez al año, ya que puede tener efectos negativos al extremo de la infertilidad, de irregularizar el periodo menstrual y otros desequilibrios hormonales, porque justamente lo que hace la pastilla eh, es detener el proceso de fecundación, así que es recomendable siempre tomarla una sola vez al año, siempre y cuando sea necesario. ¿Algo para acotar? Sí, no estoy muy de acuerdo en eso. ¿No? No estoy muy de acuerdo, pero lo que podemos hacer es presentar estas dos posturas y que se siga investigando para ver cuál es la que se aproxima más a una posibilidad. En realidad está muy bien que la pastilla del día después, la pastilla sí, del día después que le conocemos, es una pastilla de emergencia que no tiene muchas personas. ¿Sabes por qué es importante lo que vos decís en cierto punto? Es porque muchos lo toman como método anticonceptivo. Entonces van a bailar y la toman o la toman 4 o 5 por periodo y no tiene sentido hacer eso, ¿sí? Primero que la pastilla del día después tiene una posibilidad de protección mínima y que si ya se produjo la fecundación no va a hacer nada, entonces es de emergencia, ¿sí? Es una pastilla que lo que hace es espesa el moco cervical del canal vaginal y lo que no permita es que el espermatozoide nada porque el moco cervical se espesa. Hay ciertas versiones, como dice Azul, que se puede tomar una vez por año, porque tiene, digamos, como muchas hormonas y cuestiones así, pero en realidad se tiene que tomar cada vez que sea necesario, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esta? ¿Que se tiene que tomar en cada relación sexual? No, porque ahí ya no está siendo de emergencia ni está siendo necesario. Lo que sí se recomienda en la actualidad es que se tome no más de una vez por periodo. ¿Por qué? Porque al tener hormonas y estar tomando e ingresando hormonas a nuestro cuerpo, desestabiliza hormonalmente nuestro periodo y por lo general cuando la tomamos nos viene un sangrado a los 3 días. Hay ahí como un desarreglo hormonal porque le estamos metiendo hormonas al cuerpo, como la pastilla común. Entonces, algunas personas dicen que se recomienda tomarlo una vez por año, como dice Azul, que es cierto, que hay mucha información de eso, y hay otras personas que dicen que se puede tomar las veces que sea necesario, siempre y cuando no se tome como método anticonceptivo habitual. Entonces, si yo este mes tuve una relación sexual con una persona con pene, se rompió el preservativo, me tomo una pastilla, ¿sí? El mes que viene o el que sigue pasó exactamente lo mismo. Bueno, hay que ver primero ahí qué pasa porque no es muy común que se rompa el preservativo, pero bueno, puede pasar también. En el caso de abuso sexual es parte del kit, ¿sí? Cuando uno tiene un abuso sexual en la calle, en la familia, en lo que sea, tiene que ir inmediatamente al médico, al hospital, porque les van a dar un montón de medicación, les van a presentar inyecciones, retrovirales, un montón de pastillas de emergencia y entre ellas viene la pastilla anticonceptiva, perdón, de emergencia. Y si yo ya la tomé hace 2 meses, no voy a decir, no, no me la den porque ya la tomé. Eso es lo importante. Mm. Lo importante es que eso tiene un mínimo de efecto. No tiene el efecto de una pastilla común y que a medida que va pasando los días va disminuyendo ese efecto, ¿sí? Entonces si tenía el 80% el día 1, al segundo día tiene el 70%, al tercer día tiene el 60% y se puede tomar hasta el quinto día de haberse producido esa relación sin protección. Ya a partir del sexto día no hace nada. Y en el caso de que se haya producido una fecundación,
entre esos días, la pastilla no es abortiva, ¿sí? No le va a hacer nada al feto en el caso de que se haya quedado embarazada la persona, porque eso también se dice que... Y también se tiene que dar gratis en las salas y en los hospitales públicos. Así que en el caso que ocurra una urgencia, pueden ir a la sala y si no se compra con venta libre en la farmacia. Preguntan, si me hago la ligadura de tubaria, o sea, la ligadura de trompas, y después quiero tener un hijo por inseminación artificial, ¿se puede? Sí, mira, voy a leer antes Lilo. Hola Lilo. Lilo es parte del colectivo de Ah, niñes, adolescencia y familia trans y no binarias de Mendoza, así que cualquiera que quiera sumarse a Niñeces Trans de Mendoza, la página está re bonita. Dice Lilo que sigue pasando que piden autorización a la pareja. Creo que habla sobre la vasectomía y la ligadura de trompa que habíamos estado hablando hace rato. Sigue pasando, pero no debería pasar, ¿sí? Entonces ninguna persona tiene que decidir sobre el uso de ese método anticonceptivo permanente. Yo he acompañado muchas vasectomías y muchas ligaduras de trompa y no les han pedido específicamente. Tampoco es necesario que le pidan eh, eh, informes médicos, psicológicos, nada de eso. Eso era antes. Ahora con la ley de salud sexual y reproductiva vale solo tener 18 años y la voluntad de decir no quiero tener nunca hijos o no quiero tener más hijos. No me tiene que autorizar nadie más que yo. Así que es verdad lo que dice Lilo, que sigue pasando, como yo les digo, que hay personas que no quieren dar pastillas y toda la cuestión, va a seguir pasando hasta que no nos informemos y no hagamos valer nuestros derechos. Así que eso es importante y gracias Lilo por ese aporte, porque lamentablemente siguen pasando muchas cosas que están mal. Ahora sí, pasemos a la otra. ahora la siguiente. Dice, bueno, si me hago la ligadura de tubaria y después quiero tener un hijo por inseminación artificial, ¿se puede? Sí se puede. Sí, ¿respondo yo o respondes vos? Responda usted. Bueno, en realidad sí se puede, porque claramente el ovario sigue produciendo ese óvulo, el ovocito. Yo lo que sé, que justo hemos estado hablando hace estos últimos días con unas amigas, es que, por ejemplo, si la vasectomía, en el caso de un caso conocido que tengo, la vasectomía se hace por obra social, te hacen firmar un papel que dicen que no vas a pedir la ley de fertilización asistida. Entonces, la obra social no te va a cubrir en el caso que vos quieras hacer esto que está diciendo Lucy, que es más o menos lo mismo que la ligadura tubaria. Lo que yo no sé es cuán legal es eso. No sé si es legal no pedir, no hacer uso de la ley de fertilización asistida, que también la tenemos por suerte acá en Argentina, que es gratis el tratamiento, que se puede hacer. Conozco parejas de dos mujeres que tienen familias con el uso de esta ley. Y lo que no sé es eso, sí se puede, digamos, se puede quedar embarazada, incluso el varón con vasectomía también puede hacer fertilización asistida. Lo que yo no sé es cuán legal la obra social. Por ejemplo, SEP le dijo, firma acá que no la vas a pedir después. Eso habría que averiguarlo. Pero Es sí, sí se un tema de averiguar, bueno, aunque no está tan contemplado en nuestro proyecto porque está destinado más que nada a niños y adolescentes, exacto. pero cualquiera que esté con una duda sobre eso está en su libertad de investigarlo. Ujú. Y a ver, ¿qué más hay? Acá Lucy agrega lo de la pastilla de emergencia que se puede tomar 3 veces por año si no el cuerpo produce acostumbramiento. Es lo mismo que expliqué recién. En realidad estás tomando hormonas y esas hormonas en algún punto van a hacer mal. O sea, acá no quiero ni decir que no se cuiden, ni que vayan y que hagan uso de todas las pastillas de emergencia que puedan tomar, porque la realidad es que es hormonas que nos alteran el ciclo, pero que se tiene que pensar y ser consciente siempre de que es de emergencia, ¿sí? Ahora, no hay, al menos yo considero, y es por lo que más o menos entiendo, no hay un límite por año, pero sí tenemos que ser conscientes de que le estamos metiendo eso al cuerpo que entendamos que es emergencia. De otra forma, cuidémonos de otra forma, ¿sí? Cuidémonos con preservativo, con pastillas, digamos, no tiene sentido tomar 3 pastillas por mes cuando me puedo, y que me cubre 3 relaciones sexuales a una tira anticonceptiva que me va a cubrir todo el mes. ¿Se entiende? No Sí, tiene relación, no tiene sentido.
Para eso tomemos pastillas hormonales todos los días y nos va a cubrir todo el ciclo y no cada vez que tenga relaciones. Eso me parece que es más óptimo. Bueno, y no sé si hay otra pregunta. No, creo que no hay más preguntas. Así que bueno, igual teníamos en el cronograma hacerlo hasta las 7. Se nos ha pasado el Sí, horario, pero es que la verdad que es un tema muy, muy amplio, hay muchos temas que abordar y muchas dudas por responder, evidentemente. Así que bueno, queremos agradecerles a todos los que estuvieron interactuando con nosotras, haciéndonos preguntas. Y bueno, agradecerle a usted principalmente por colaborar. Esto cuenta como una intervención bastante importante y estaría genial repetirlo, volver a hacerlo y bueno, que se unan los chicos del colegio al que está destinado este proyecto también. Así que bueno, le agradezco muchísimo su tiempo, haber respondido todas estas preguntas y bueno, nada, me gustaría que se repita. sí, bueno, yo como al principio les agradezco muchísimo que hayan confiado en mí para hacer este vivo. Si hay alguna cuestión que no quedan clara o no están de acuerdo con lo que yo dije, no quiero que se queden solamente con lo que yo digo, por favor, es lo que digo siempre y en todos lados. Si hay cuestiones que presentan dudas, yo me puedo equivocar en un montón de cosas, así que es importante que se escuchen dos o tres voces y que cada persona saque su propia conclusión. Les agradezco, me pone re feliz estar en contacto primero con adolescentes y segundo con la ESI. Agradecerle a ustedes principalmente y a través de ustedes a sus profes y a la escuela que ha confiado en mí para acompañarles en esta primera intervención. Y sí, me pueden invitar para cuando ustedes quieran, hacemos otra con otras temáticas o con lo que sea. Yo estoy muy feliz, me hace muy bien. Bueno, bueno. Y a todos los que están viendo, tengan en cuenta que cualquier duda pueden escribirnos por mensaje directo y vamos a estar respondiendo cualquier inquietud, cualquier duda que tengan. Las páginas están para eso, son de información justamente. Como dijo usted, de que quizá alguien no está de acuerdo con alguna cosa que dijimos y bueno, se nos puede plantear. Así que nada, estamos esperando que cualquiera de ustedes nos escriba para responderles y siempre aclarar y despejar las dudas, que es nuestro objetivo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y nada, nada, no tengo nada más que agregar. Bueno, un besote, espero que estén bien, se cuidan, se quieren y nos encontramos la próxima. Así Chao, será, hasta chao. luego.